Mis queridos hermanos, lo que yo quería compartir con ustedes era mirando un poquito la palabra de Dios. Como siempre a veces hago una introducción pensando en ese versículo 15 de Romanos, versículo 4 del capítulo 15 de Romanos, que las cosas que antes se escribieron para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Y esperanza en qué? Justamente lo que quería compartir con ustedes, y más este tiempo que estamos viviendo, compartir acerca de las promesas de Dios, en qué manera, en qué medida son realmente la base de nuestra fe y de nuestra confianza. Y creo que no hay nada mejor que mirar un poco lo que ha sido Dios para con el pueblo, en las promesas que le había dado al pueblo, y lo que es también para con nosotros. Y uno se pone a pensar y claro, alguien se ocupó de estar mirando las promesas de Dios. Y se dice que son más de 3.500 promesas. Yo para mí son 50 porque nunca las conté. Pero me quedaría con el versículo de Efesios 1:3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, pero dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, toda bendición. Y muchas veces escatimamos en pensar todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros y que son parte de su promesa. Vamos a leer en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, a modo de introducción. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, hermanos, yo creo que es un tiempo real que estamos viviendo en la cual se manifiesta tal vez una desconfianza hacia aquellos que realmente están en eminencia, que nos gobiernan, porque siempre nos llenan de promesas. No hay ningún gobierno que no haya prometido algo y que haya cumplido. Y a veces esto nos desalienta porque son ellos los que tienen la responsabilidad de administrar todas las cosas para los cuales todos los habitantes lo eligieron para que administrasen bien las cosas. Dios es un Dios que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y yo quiero compartir con ustedes lo que ha sido para con el pueblo de Israel. Ya en la antigüedad, y me encanta este pasaje, es un pasaje que está en el capítulo 6 de Éxodo, versículo 6 al versículo 8. Y es un pasaje que vamos a ir mirando todo lo que había prometido Dios acerca de la liberación del pueblo que estaba cautivo en Egipto. Una de las cosas que Moisés le reclamaba a Dios era si no veía todo el padecimiento y los sufrimientos que había en el pueblo que estaba cautivo en Egipto. Y llega un momento en el cual Dios le habla a Moisés y le dice en el versículo 6 del capítulo 6 de Éxodo, le dice a Moisés: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y qué lindo es empezar marcando
antes de enunciar las promesas de quién es el que está prometiendo. Yo soy Jehová. Ustedes se acuerdan de que cuando Moisés tenía que presentarse delante de Faraón, le tenía duda a nombre de quién iba. Y Dios le dice, simplemente dirá, yo soy el que soy, yo soy. Entonces dice, así dirás, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo les sigo agregando, y yo os libraré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y yo os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y cierra este pasaje diciendo, yo Jehová. Hermanos, yo leyendo este pasaje, si yo hubiese estado, me podría trasladar a través del tiempo y estar dentro de ese pueblo cautivo y mirar este pasaje y escuchar de la boca de Moisés lo que Dios le había mandado decir, yo ya me quedaría satisfecho, seguro y tranquilo porque está garantizado por la palabra del nombre glorioso de Jehová. Ustedes van a ver de que en Efesios capítulo 1, al final del capítulo 1, dice, y vosotros habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es la tercera persona de la Trinidad que ha sellado esta nueva posición que teníamos en Cristo Jesús, diciendo que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo se ponía como garantía para ti y para mí de lo que nos espera en el futuro, de lo que hizo en el pasado, pero lo que nos espera en el futuro en cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y mirando cada una de estas, yo veo 7 maravillosas promesas de Dios para el pueblo de Israel. Y mirando al pueblo de Israel, más allá de haber tardado 40 años en vez de 40 días, más allá de haber disgustado muchas veces a Dios por su rebeldía, por su desobediencia, por su ignorancia también, pero no dejó de cumplir todas y cada una de estas promesas. Todavía no llegó el momento en el cual Dios habría de liberar al pueblo. Faltaba la manifestación poderosa de Dios a través de las plagas. Y sabemos que la última plaga era la mortandad de todos los primogénitos, en la cual en estos días próximos se habrá de conmemorar en todo el mundo lo que es la Pascua. Y era cuando el pueblo de Israel se preparaba para esta Pascua, en la cual iba a liberar al pueblo. Y a través de la Pascua, del sacrificio de un cordero ya preparado, ya dispuesto, como Dios lo había dicho, para con la sangre marcar el dintel de toda la casa de los hijos de Israel y iban a estar protegidos y cubiertos por la sangre. Y vamos a hacer memoria en estos días de la Pascua. Y eso fue algo que se mantuvo latente durante todo el tiempo transcurrido en la historia del pueblo de Israel, porque Dios mismo le dice que esto lo guardaréis por estatuto perpetuo y de que se lo enseñará a los hijos, y dice, y lo recordaréis para siempre. Y querido hermano, nosotros estamos haciendo todos los primeros días de semana, estamos haciendo y recordando siempre lo que es esta Pascua para nosotros. Cristo yendo a la cruz y muriendo por cada uno de nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Pero quiero mirar dentro de estas 7 promesas de Dios,
Primero dice, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré. Y podemos ver que eso está dispuesto de parte de Dios de una manera maravillosa que ningún militar podía llevar a cabo y ejecutar de la manera en que Dios lo hizo. Cuando el faraón deja ir al pueblo, el pueblo empieza a marchar, llega un momento en que se encuentra con el Mar Rojo. Todos sabemos la historia de eso, pero llega un momento en el cual llega al Mar Rojo, se encuentra en una complejidad, porque a los costados estaban los montes, adelante el Mar Rojo, y ya venía el ejército egipcio detrás de ellos. Pero dice Dios, dice, cuando lleguen a ese lugar, van a acampar junto a Pi-Hahirot, un lugar junto al Mar Rojo. Y claro, algo que pasa medio desapercibido si no entendemos qué significa. De la misma manera que decimos que vamos a ir al área X, pero tenemos que identificarnos en un lugar para podernos encontrar. Acá Pi-Hahirot significa puerta de salvación. Fíjense de qué cosa notable que Dios ya le dispuso un lugar donde habrían de parar, donde acampar, hasta esperar el momento en que habrían de cruzar el Mar Rojo y empezar a encaminarse hacia la tierra prometida. Entonces, primero vemos que Dios los saca de Egipto, los libra de la opresión del faraón y los redime con brazo extendido. Miren, yo siempre tengo en mi corazón un versículo muy lindo que está en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27, no lo busquen, se lo leo. Dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Es decir, que Dios siempre tuvo el brazo extendido para auxiliar, socorrer y liberar a aquellos que estaban en oprobio, estaban en esclavitud. Dios no se había olvidado del pueblo. Si por el contrario ya tenía dispuesto en una manera muy determinada y muy minuciosa lo que iba a hacer con ese pueblo. Así que vemos estas 7 promesas. Hemos visto primero que los iba a sacar. Y cuando nosotros pensamos en la vida de la iglesia y cada uno de los que un día hemos visto la obra de la cruz y hemos visto lo que Cristo hacía a nuestro favor, hemos sido sacados del mercado de esclavitud. Y de tal manera que el mismo Señor dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Ya no pertenecemos a ese número de esclavos que están, como veíamos decir, con todas sus concupiscencias. Ahora hemos sido liberados y hemos sido sacados y hemos sido liberados. Y uno mira de lo que es la liberación en la antigüedad, los liberaba de el yugo de la esclavitud. Y lo miramos en este tiempo y la palabra de Dios nos dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 8 habla acerca de la importancia. Fíjense que cuando hemos leído ahí en 2 Pedro, hemos dicho por el conocimiento de aquel. Y el Señor Jesucristo en Juan 8 dice que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es esto? Por el conocimiento de la palabra, uno entiende de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Primeramente, podemos decir de Romanos 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una libertad maravillosa, ese tremendo peso de la consecuencia del pecado que estaba sobre nosotros, que era la condenación eterna, ha sido sacada de nosotros y puesta en el Señor Jesucristo. Por la fe que hemos puesto en Él, se produjo la
la traslación de nuestros pecados y fueron puestos y juzgados en la persona de Cristo. Pero yo quiero mirar un poco acerca de unas promesas cumplidas, y qué lindo es verlo, cuando en Daniel capítulo 9, Daniel abre su corazón a Dios y empieza, y quiero pensar que lo hacía tal vez con dolor y con lágrima, con tristeza, tal vez con una aflicción de alma, empieza a orar a Dios por su pueblo y empieza a interceder delante de Dios por los pecados del pueblo y sus pecados. Él se incluye dentro de los pecados del pueblo. Y Dios dice que de tal manera escucha esa oración que después, en el capítulo 9, les voy a leer el versículo 22, versículo 22 del capítulo 9, él está orando y orando con su mirada puesta en aquello que estaban llorando, de volver de esa cautividad, volver al lugar, al lugar donde Dios los había establecido. Y versículo 18, perdón, dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y hermanos, hoy estuvimos tú y yo intercediendo delante de Dios, no confiando en nuestras oraciones, sino en sus muchas misericordias. Y uno, cuando va a la galería de la fe, puede ver de que hay una alerta y mira a todos aquellos que por la fe pudieron conquistar reinos, pero también alcanzar muchísimas promesas. Pero también dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que se le acerca a Dios, crea que le hay. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo tengo que hacer con un corazón sincero, orando delante de Dios, sabiendo a quién le estoy orando. Y así como Dios le había prometido en la antigüedad y se manifiestan estas 7 promesas y que se cumplen todas y cada una de ellas, y uno mira que de todos ellos que salieron de Egipto, hubo 2 personas solas que llegaron a la tierra prometida. Y son los que realmente con fe sincera y genuina, con una fe que agradó a Dios, pudieron llegar a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Porque cuando fueron a inspeccionar la tierra, todos los espías que fueron, que le pareció bien a Dios, y Moisés determinó un espía por cada tribu, dice que cuando vieron a aquellos gigantes salieron corriendo. Nos van a comer como langostas. Y sin embargo, Josué y Caleb, más podremos nosotros, porque confiaban en Dios. Hermanos, hoy tú y yo hemos expuesto delante de Dios todo aquello que nos preocupa. Y hay veces que hay preocupación que capaz nos duele, nos pone triste, tal vez derramemos lágrimas, pero que sea con una fe que realmente honre y glorifique a Dios. Porque aquel que se le acerca crea que le hay. ¿Por qué? Porque yo confío en este Dios grande y poderoso que va a obrar más allá de lo que nosotros podemos creer o pensar, según su grande misericordia. Después llegamos al versículo 22. El versículo 21 dice: cuando se le presenta el ángel Gabriel, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y miren lo que dice el versículo 23. Al principio de tus ruegos
fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y a mí me encanta esta manifestación y este reconocimiento que Gabriel le hace a Daniel. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Hermanos, cuando realmente exponemos algo delante de Dios, tal vez nosotros no hayamos terminado la oración y Dios ya está disponiendo en respuesta a lo que le pedimos a Él, según su grande misericordia. Y cuando oramos, no oramos conforme a la capacidad oratoria que tenemos, sino que oramos pensando en sus muchas misericordias. Y dice, después de la visión, habla acerca de las 70 semanas, hermano, y esto brevemente lo vamos a mirar. Estaban dispuestos 70 semanas, de las cuales 7 semanas se habrían de cumplir para que el pueblo volviera de la cautividad. Pero después había otro tiempo que son las 62 semanas que se cumplen cuando le es quitada la vida al Mesías prometido. Cuando uno mira el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le reciban, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los suyos no le recibieron. Y él fue crucificado exactamente dentro de esta visión que le es dada a Daniel, en el cumplimiento de las 62 semanas, que nos habla de un tiempo de 434 años exactamente. Ahí se cumple lo que es las 7 semanas, se cumple lo que son las 62 semanas, se cumplió, y se va a cumplir la última semana, que va a ser en un futuro que tal vez no esté muy lejos, porque la última semana está hablando de el tiempo de la gran tribulación. Y es un tiempo que la iglesia no la va a pasar, no la va a experimentar, porque previo a esto el Señor nos va a venir a buscar. Entonces estamos mirando en este tiempo la Pascua. La Pascua fue en el cumplimiento de la promesa de Dios dada al pueblo de Israel. Y después en la Pascua vemos que a través de la obra de la cruz, cuando le es quitada la vida al Mesías, se lleva a cabo la obra redentora de la cruz, y donde el Señor Jesucristo puede manifestar esas palabras maravillosas en la cual está incluida toda la humanidad y estaba incluido también el pueblo de Israel. Y mira a toda la multitud y dice, Padre mío, no le tomes en cuenta este pecado. Es que Cristo estaba muriendo en la cruz porque venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros. Hermanos, la promesa de Dios en Cristo se cumplió cuando tú volviste tu mirada a la cruz y viste a Cristo y entendiste que Él ocupaba tu lugar. La promesa de Dios para mi vida llevó mucho tiempo, pero en un tiempo determinado también miré, vi, entendí, creí y acepté. Y se cumplió en mí esa promesa de que habría de venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y éramos cada uno de nosotros. Uno está mirando esta profecía en Daniel y se cumplió parte y queda la última parte que dentro de muy poco tiempo, seguramente a la luz de los acontecimientos que se están dando en estos tiempos, está por cumplirse. Pero previo a esto el Señor habrá de venir a buscarnos. El Señor Jesucristo vino a rescatarnos de la situación en que estamos cada uno de nosotros. Y me encanta cuando vemos en Isaías capítulo 61, versículo 1, en lo que habría de ser la presentación del Señor Jesucristo siendo niño en el templo.
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, qué maravillosa noticia hay en estos días para el mundo. El Señor Jesucristo vino a libertar a los cautivos, a dar libertad a los que están presos, a los quebrantados de corazón, a aquellos que están quebrantados de corazón y a publicar libertad. Y creo que es el tiempo y la oportunidad para hacerlo, porque así como fue para nosotros, lo es también para todos aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Uno mira esto que está relatado también en Lucas 4, dice exactamente lo mismo. Y yo me pongo a pensar en las promesas al pueblo de Israel y dice, y los redimiré. Y uno mira el libro de Romanos y mira de lo que es la culpabilidad universal del pecado del hombre. El hombre estuvo sentenciado por la desobediencia y esto tiene un alcance universal. Pero Cristo vino, como dice Hebreo, para quitar de en medio el pecado. Y cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente en su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos vino a redimir, y así como nos redimió de nuestra vana manera de vivir, vino para darnos vida y una vida nueva para que le honre y le glorifique a Él. Cuando miramos todos estos pasajes, nos lleva a pensar de que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo realmente difícil. Nunca los tiempos fueron fáciles, porque si no, Pablo no escribiría, guiado por el Espíritu Santo, en Efesios capítulo 6, verso 10, de todo lo que es la armadura de Dios. Porque justamente estamos en un campo enemigo, necesitamos de la armadura de Dios. Porque estamos en un campo enemigo, debemos estar recubiertos de algo que nos pueda proteger. Y esas armaduras de Dios fueron probadas y aceptadas por Dios cuando Cristo pone su vida por el pecado, pero la muerte no lo pudo retener porque Él venció a la muerte porque en Él no había pecado. Y uno piensa de nuestra vida como el pueblo de Israel andaba por el desierto, andaba vagando. Y hay veces que a nosotros nos pasa lo mismo por todas las cosas, las circunstancias que nos toca atravesar. Por ahí a veces todo esto que está aconteciendo nos distrae de nuestra mirada en donde debe estar. Nos habla acerca, la palabra nos insta de hacernos tesoros en los cielos, porque allí donde está vuestro tesoro está vuestro corazón, de poner nuestra mirada en Cristo, de levantar nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que fue semejante a nosotros pero sin pecado, que fue tentado, por lo cual no había ningún pecado en él que le podía condenar, por eso él salió triunfante de la obra de la cruz. Y mire, hermano, yo miro al Señor Jesucristo y es como modelo, por supuesto, pero él tenía la seguridad de decir de que iba a poner su vida por cada uno de nosotros y que tenía el poder para ponerla, pero tenía poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque esto nos habla de la impecabilidad de la persona de Cristo. En Él no había pecado. Él era santo, inocente, apartado de los pecadores. Bien, seguimos mirando
Y de la misma manera que Él nos dejó un ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, también nos dice a través del apóstol Pedro en su primera carta, de que la vida no es fácil. Y así lo dijo el Señor Jesucristo, de que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No solamente venció al mundo, sino que nos hace partícipe de esa victoria, y aparte Él la afirma diciéndonos que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, acerca de que mientras estamos esperando ese momento de que Él nos venga a buscar, dice versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios, capítulo 1, primera Pedro, capítulo 1, versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Es decir, hay una promesa para ti y para mí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creciendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, el pueblo de Israel anduvo vagando 40 años por el desierto. Llegaron dos, a Moisés no se le permitió, pero llegaron dos que realmente habían depositado toda su fe en aquel Dios maravilloso que habría de cumplir todas y cada una de sus promesas. Nosotros estamos hablando de un tiempo futuro, y así como le dijo al pueblo de Israel en la antigüedad que serán mi pueblo, nosotros también hoy gozamos este privilegio. Dice, más vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora somos pueblo, ahora somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, como muchas veces cantamos, y vamos en procura de aquellas cosas mejores, de aquellas mansiones celestiales que el Señor prometió que iba a preparar, deben estar preparadas ya seguro, según dice San Juan capítulo 14, y acerca de que Él iba a preparar en las moradas celestiales lugar para nosotros. Cada uno de nosotros hay un lugar ya dispuesto. Dice, y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, lo llevó allá. Y allá dice que iba a ser la heredad, el pueblo de Dios, con la tierra iba a ser la heredad de Dios. Y yo estoy pensando, queridos hermanos, que mientras esperamos que el Señor venga en una expectación pronta, porque creemos que muy pronto nos va a venir a buscar y seremos trasladados allá, tal vez tengamos que pasar diversas pruebas. Pero para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en gloria y alabanza cuando Jesucristo sea manifestado. Indudablemente hay circunstancias y obstáculos en nuestro camino, así como lo tuvo el pueblo de Israel y dejaron de confiar en Dios porque lo veían con su vista terrenal, con su vista carnal. Nosotros a veces nos puede pasar eso, pero hermano, qué importante es la fe, el afianzarnos en la fe y en la confianza en este Dios. Este Dios maravilloso que está
con nosotros todos los días hasta el fin, nos hace ver cosas que se pueden manifestar aún a veces sin entenderlo. ¿Ustedes se acuerdan del paralítico que es llevado a la presencia de Dios? Es llevado más allá de los obstáculos que había, pero el Señor dice que al ver la fe de ellos, hermano, qué lindo distintivo, al ver la fe de ellos, el Señor pudo concretar en paralítico no solamente restaurarle la salud, sino de perdonarle sus pecados. ¿Ustedes se acuerdan de aquel joven endemoniado de nacimiento? Estaba el padre pidiendo por su hijo para que sea liberado. Y el Señor le dice, si crees, al que cree todo le es posible. Y él le dijo, sí, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y a veces, hermanos, estamos con la vista de la fe media nublada y a veces se embarga en nosotros un dejo de incredulidad porque no confiamos plenamente en un Dios que todo lo puede y que tiene toda la capacidad. Por eso los discípulos sentían en el corazón y le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la confianza, porque los tiempos que tenemos que vivir son difíciles, pero queremos que a través de todas las circunstancias que estemos viviendo, sintamos tu presencia y nosotros tengamos plenamente depositada nuestra fe en ti. El apóstol Pablo alerta un poco a los de Corintio y les dice como que se examinaran, se miraran cada uno si verdaderamente estaban en la fe. Hermano, que Dios nos ayude para que en este tiempo podamos estar afirmados en la confianza sin dudar de este Dios que todo lo puede. Y saben que así como habíamos hablado acerca que Dios le iba a cumplir todas las promesas al pueblo de Israel, y hay un pasaje que nos habla acerca de que mientras estamos aquí, cada uno de nosotros tengamos, dice, un fortísimo consuelo, aquello que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza, el Señor resucitó, ascendió al cielo, está como precursor, la cual tenemos como firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. El Señor entró a los cielos, triunfante, y está abogando por cada uno de nosotros, por todo esto que nos está pasando, por lo cual debemos confiar plenamente en Él. Pero tenemos como firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Es la seguridad que tenemos en el Señor Jesucristo, de que un día va a venir a buscarnos para estar con Él. Y el mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, oró al Padre por ti y por mí, diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y es una promesa maravillosa que pronto se habrá de cumplir. El Señor quiere que estemos con Él en la misma gloria del cielo por toda una eternidad. Tal vez podríamos mirar distintos pasajes para poder afirmarnos en la fe y afianzar nuestra confianza. Decía en Job, aquel amigo cuando le decía que no había sido castigado de acuerdo a los pecados, y justo se lo dice a Job, pobre Job todavía tenía que recibir los consejos de este amigo, pero le empieza a decir, si tú dispusieres tu corazón y levantares a él sus manos, la vida te será más clara que el mediodía, tendrás confianza porque hay esperanza. Hermano, tenemos que tener confianza porque hay esperanza, y la esperanza está en aquel que prometió y nos dio preciosas y grandísimas promesas. Y una de sus promesas es de que un día estaremos con Él en la misma gloria de los cielos. Hermanos, termina un día más y hemos orado al Señor, y el Señor recibió cada una de nuestras peticiones. Y es muy probable que ya esté dada la orden para poder solucionar cada una de nuestras preocupaciones. Pero esta noche
tal vez al ir a acostarnos, podamos decirle como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que a Dios sea la gloria y que esto pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas, para que cada día podamos confiar íntegramente en Él, porque no habrá nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que la bendición de Dios sea con todos vosotros. Amén.